Entonces, este fue el material que vimos en la clase de hoy relacionado con los epitelios. Recordemos la clase pasada, vimos algunos tipos de tejidos y esta clase nos vamos a dedicar especialmente al tejido epitelial. Tenemos que saber que en el caso del tejido epitelial, principalmente viene de las 3 capas germinativas del embrión. También tenemos que saber que es un tejido avascular, no presenta en su mayoría sustancia intercelular, son células que están muy polarizadas en este tejido. Hay diferentes funciones que cumple dependiendo del lugar donde está y la disposición y la forma que tengan las células que conforman este tejido. Y se puede dividir principalmente en tejido de cubierta o revestimiento y tejido epitelial glandular, que son las que van a tener secreciones. Primero comenzamos con la parte del epitelio plano, en este caso plano simple, y este plano simple se refiere a un tejido no vascularizado que está formando una sola capa de células. En su mayoría estos tejidos van a estar en zonas internas del cuerpo y la forma que tienen esta es que es más ancha que alta, ¿sí? Ya vamos a ver algunas imágenes de algunos de estos tejidos. Tejido plano simple. Fíjense la forma, son más anchas que altas y por eso entonces tienen esa forma plana. Acá les dejo una imagen relacionada con algunos lugares donde están este tejido simple plano y dependiendo del lugar donde esté, entonces es la función que va a cumplir. Está en la pleura, está en el glomérulo renal, entre otras zonas. Fíjense que todas las zonas que están acá, como habíamos dicho anteriormente, están siempre en la parte interna de nuestro cuerpo. Ya en la parte externa es otro tipo de tejido también epitelial, pero no sería simple plano, como en el caso de la piel, que la vamos a ver un poco más adelante. Seguimos viendo el material. Entonces esto, como se mencionó, es un tipo las células que la forman van a ser más anchas que profundas, pero también hay otro tipo de tejido simple, no sería plano, sería cúbica, que es que cada lugar de la célula, cada parte de la célula va a tener la misma longitud. Es decir, el mismo ancho que alto y profundidad. Y a este se le va a llamar cúbica o cuboide. Fíjense en este caso que las células que la conforman tienen forma cúbica. También tenemos el epitelio simple cilíndrico, el cual es más alta. En el caso de las células son más altas que anchas. Es decir, van a tener una forma de unas columnas una detrás de otra, una unida a otra. También hay que recordar que estas células van a tener una zona apical y una zona basal. La apical es la que va a estar directamente relacionada con el espacio donde van a cumplir una función. Si están en el lugar, en espacios internos, entonces la zona apical de esa célula va a estar relacionada directamente con la función que se está cumpliendo dentro de ese espacio interno. Mientras que la zona basal es la que va a estar unida al tejido conjuntivo o tejido conectivo. Bueno, acá les dejo algunas características, otras ya las hemos dicho anteriormente, como por ejemplo se había dicho que están dispuestas de manera estrecha, es decir, no hay un espacio intercelular y tampoco hay una vascularización en esa zona, en ese tejido. Tienen una polaridad morfológica, por lo cual entonces se va a ver afectada la función que cumple. Y también habíamos hablado acerca de la zona basal, que está relacionada con el tejido conjuntivo, y la zona apical directamente relacionada con la función que va a cumplir.
¿Dónde podemos conseguir el epitelio simple plano? Principalmente en vasos sanguíneos, cavidades del corazón, vasos linfáticos, ahí va a estar presente. Siempre en zonas internas. La función que va a cumplir este tejido es una función de secreción y de absorción. Bueno, avanzando un poco. Otro tipo de tejido epitelial es el estratificado. Estratificado significa que va a tener varias capas de células. En el caso del simple es una sola capa de células. En el caso del estratificado son varias capas. Y este estratificado se puede dividir en estratificado queratinizado y estratificado no queratinizado. Es decir, el queratinizado es el que va a tener en la parte de arriba una capa final de queratina. Esto ocurre, por ejemplo, en nuestra piel. Mientras que el no queratinizado, aunque también son tejidos multicapas, sin embargo en la parte final, en la parte superior, no va a tener una capa de queratina. Y estas se encuentran principalmente en mucosa oral, vagina y córnea, entre otras partes, por supuesto. Aquí les dejo una imagen microscópica de un tejido queratinizado. Dense cuenta que hay células una arriba de otra y en la parte final, que es esta que está aquí arriba, es la capa de queratina. Por otra parte, tenemos el tejido no queratinizado. Ya les voy a enseñar la imagen. Es este. Dijimos, por ejemplo, este en el caso de una mucosa oral. Dense cuenta que hay células encima de otras, pero no está una capa de queratina arriba. Aquí les dejo en esta imagen más claramente algunos tejidos simples y tejidos estratificados. Fíjense que va desde el plano, que ya habíamos dicho que es más ancho que alto, el cúbico, que tiene prácticamente la misma forma en todos lados, el columnar, dense cuenta que es más alto que ancho. También ese es llamado prismático. Y en el caso de los estratificados, podemos diferenciar principalmente el no queratinizado y el queratinizado, que fue el que definimos. Pero también hay otros, como lo ven acá, está el de transición, está un estratificado cúbico y un estratificado prismático. Otro tipo especial de tejido epitelial es el tejido glandular, epitelial glandular. La gran función de este tejido es que va a excretar un producto y dependiendo de dónde o cómo excreta ese producto se puede clasificar también. Entonces, las glándulas están formadas por tejido epitelial y se pueden clasificar en exocrina, endocrina y finalmente mixta. Vamos a ver un poco acerca de esto. Bueno, acá ven la diferencia, por ejemplo, de un tejido glandular. En vez de ser epitelial como los que habíamos visto anteriores, que son un epitelial conectado, todos juntos, sin embargo, este tiene una pequeña invaginación epitelial, que es por donde se va a cumplir la función excretora. En el caso de las exocrinas, se secreta un producto al exterior mediante un conducto excretor. ¿Sí? Eso es lo principal que debemos recordar en este momento. Y en estas glándulas además es posible distinguir dos partes, que es una parte secretora y una parte excretora. Se puede clasificar también por número de células, puede ser unicelular, es decir, una sola célula cumple la función glandular. Cada célula de ese tejido va a cumplir su propia función glandular, mientras que en el caso de las glandulares excretoras multicelulares es un grupo de células que va a cumplir en conjunto la función glandular.
Acá les dejo también una clasificación que más que todo es relacionada para que, o se las dejo para que ustedes vean que existe, ¿no? Que se puede además clasificar de esta manera. Puede ser simple, glandular tubular simple, glandular simple, tubulares enrollados, dependiendo de la disposición que tengan las células dentro de ese tejido. Y aquí les dejo en esta imagen, lo pueden ver mejor, cómo se puede clasificar esta excretora. Creo que en la imagen se va a ver de mejor manera, se va a entender mejor. Tubular simple, un solo tubo, un solo lugar excretor de ese tejido. Mientras que el ramificado, fíjense que, bueno, como la palabra lo dice, tiene sus ramas. Y el tubular enrollado o glomerular va a tener una pequeña curvatura. Entonces, además de eso, están los alveolares, tanto simple como ramificados, lo pueden ver acá. Pueden notar en este momento la diferencia entre un alveolar y un tubular. ¿Sí? Por otra parte, están las células endocrinas. La gran diferencia de la exocrina con endocrina es que las endocrinas no tienen un conducto excretor, sino que van a lanzar su producto directamente a la sangre. Y ese producto es el que se va a denominar hormonas, los cuales son mensajeros químicos. Luego les muestro acá, después de las endocrinas, también hay una definición que son las glándulas mixtas. A diferencia de las exocrinas y endocrinas, las mixtas van a cumplir tanto función endocrina como función exocrina. Y estas glándulas están principalmente en páncreas, hígado, ovario, testículos y riñones. Acá les dejo una imagen también. Fíjense que en el caso de las células exocrinas tienen el conducto, que es por donde se va a excretar el producto, mientras que las endocrinas son las que van a excretar las hormonas directamente a la sangre, no tienen un conducto. Bueno, esto es todo el material que tiene que ver con esta semana con tejido epitelial. Así que muchas gracias por su atención.